Vi la batalla junto al poste del farol. Va. Emperadora, ¿tú? Ahora vas a ver, dijo una voz. Y luego otra voz dijo: Viva la emperadora de Chuchunco. Y un buen número de voces se le unieron. Un asomo de rubor coloreó el rostro de la bruja, quien hizo una ligera reverencia. Pero los aplausos se fueron apagando en medio de grandes carcajadas y entonces comprendió que solo se habían estado burlando de ella. Su expresión cambió y ella cambió también la posición del cuchillo a su mano izquierda. Enseguida, sin ningún aviso, hizo la cosa más espantosa que pudieras imaginar. Ágilmente, fácilmente, como si fuera lo más natural del mundo, estiró su brazo derecho y arrancó violentamente uno de los travesaños del farol. Si bien había perdido algunos poderes mágicos en nuestro mundo, no había perdido su fuerza. Podía quebrar una barra de fierro como si fuera un palito de caña de azúcar. Lanzó al aire su nueva arma, la volvió a tomar, y blandiéndola, espoleó a su caballo. Esta es mi oportunidad, pensó Diggory. Partió como flecha entre el caballo y la verja y comenzó a avanzar. Si la bestia se quedaba quieta un momento, podría coger el talón de la bruja. Mientras corría hacia adelante, oyó un estrépito pavoroso y un ruido sordo. La bruja había descargado el travesaño sobre el casco del policía. El hombre había caído como un palitroque. Rápido, Diggory. Hay que detener esto, dijo una voz a su lado. Era Polly, que había bajado presurosamente en cuanto la dejaron salir de la cama. Eres fantástica, dijo Diggory. Sujétame firme. Tienes que tener a mano el anillo. El amarillo, acuérdate. Y no te lo pongas hasta que yo grite. Hubo un segundo estrépito y un nuevo policía desplomado. Surgió un furibundo rugido de entre la multitud. Bájenla. Traigan unos adoquines. Y llamen a los militares. Pero la mayoría de la gente trataba de alejarse lo más posible. El cochero, sin embargo, que era obviamente el más valiente y el más bondadoso de los presentes, permanecía al lado del caballo, moviéndose a un lado y al otro para esquivar la barra, pero esforzándose todo el tiempo en coger la cabeza de Fresón. La muchedumbre rechiflaba y vociferaba nuevamente. Una piedra pasó silbando por sobre la cabeza de Diggory. Luego se escuchó la voz de la bruja, clara como una campanada, que sonaba como si, por primera vez, ella se sintiera casi contenta. Escoria. Van a pagar por esto muy caro cuando haya conquistado vuestro mundo. No quedará una piedra en esta ciudad. Haré lo mismo que en Charn, en Felinda, en Sorlois, en Bramandin. Por fin Diggory le cogió un tobillo. Ella lanzó un puntapié hacia atrás y le pegó con el talón en la boca. Adolorido, la soltó. Tenía un tajo en el labio y la boca llena de sangre. Muy cerca de él escuchó la voz del tío Andrés, en una especie de trémulo grito. Señora, mi querida y joven dama, por todos los cielos, tranquilícese. Diggory intentó tomarla del tobillo por segunda vez, y de nuevo ella logró zafarse. Otra cantidad de gente fue golpeada con la barra de fierro. Intentó por tercera vez. Lo cogió, se aferró con todas sus fuerzas, gritando a Polly vamos. Entonces, oh, gracias a Dios. Desaparecieron las caras iracundas y asustadas. Todas, excepto la del tío Andrés. Pegado al lado de Diggory, seguía quejándose en la oscuridad. ¡Ay, ay! ¿Es esto un delirio? ¿Es el fin? No puedo soportarlo. No es justo. Nunca pretendí ser un mago. Hay un malentendido. La culpable es mi madrina. Voy a protestar por todo esto. Y en el estado en que está mi salud, además. Una antiquísima familia de Dorsetshire. ¡Qué lata!, dijo Diggory. No queríamos traerlo a él. Canastos, qué paseo. ¿Estás ahí, Polly? Sí, aquí estoy. Deja de empujar. No estoy empujando, comenzó a replicar Diggory, pero antes de decir nada más, sus cabezas asomaban al cálido y verde sol del bosque. Y mientras salían de la poza, Polly gritó. Mira. Nos trajimos ese caballo viejo también. Y el señor Ketterley. Y el cochero. En buen berenjenal nos metimos. En cuanto vio la bruja que estaba otra vez en el bosque, se puso pálida y se inclinó hasta que su cara tocó las crines del caballo. Podías darte cuenta de que se sentía tremendamente enferma. El tío Andrés tiritaba. Pero Fresón, el caballo, sacudió la cabeza, lanzó un alegre relincho, y pareció sentirse mejor. Era la primera vez que Diggory lo veía tranquilo. Sus orejas, que habían estado echadas hacia atrás y pegadas al cráneo, volvieron a su posición normal y se apagó el fuego de sus ojos. Eso es, mi viejo, exclamó el cochero, haciéndole cariño en el cuello. Así está mejor. No te pongas nervioso.
Fresón hizo la cosa más natural del mundo. Como tenía mucha sed y no es de extrañar, caminó lentamente hasta la poza más cercana y se metió adentro a beber. Diggory aún tenía cogido el talón de la bruja y Polly la mano de Diggory. Una de las manos del cochero se posaba encima de Fresón, y el tío Andrés, temblando todavía, acababa de asir la otra mano del cochero. Rápido, dijo Polly, dando una mirada a Diggory, verdes. De modo que el caballo nunca logró tomar su trago. Por el contrario, todo el grupo se encontró hundiéndose en la oscuridad. Fresón relinchaba, el tío Andrés gemía. Diggory dijo: tuvimos un poco de suerte. Hubo una corta pausa. Luego Polly dijo: ¿no deberíamos ya estar casi llegando allá? Parece que estamos en alguna parte, repuso Diggory. Por lo menos, estoy parado sobre algo sólido. De veras, yo también, ahora que lo pienso, dijo Polly. Pero, ¿por qué está tan oscuro? Oye, ¿crees que nos habremos equivocado de poza? A lo mejor esto es Char, contestó Diggory. Solo que hemos regresado en la mitad de la noche. Esto no es Charn, se escuchó la voz de la bruja. Este es un mundo vacío. Es la nada. Y en realidad, se parecía extraordinariamente a la nada. No había estrellas. Estaba tan oscuro que no podían verse unos a otros y daba lo mismo que tuvieras los ojos abiertos o cerrados. Bajo sus pies había algo frío y plano que podría ser tierra, y que indudablemente no era pasto ni madera. El aire era fresco y seco y no había viento. Ha llegado mi fin, dijo la bruja con una voz horriblemente calma. Oh, no diga eso, balbuceó el tío Andrés. Mi querida joven, por favor no diga esas cosas. No puede ser tan demasiado malo. Cochero, buen hombre, ¿no tendrá por casualidad un frasco? Lo que necesito es una gota de alcohol. Vamos, vino la voz del cochero, una voz bondadosa, firme, fuerte. No pierdan la calma, es lo que yo digo. Ningún hueso quebrado, ¿nadie? Bien. Tenemos entonces algo que agradecer de inmediato, pues es más de lo que pudiéramos esperar luego de caer de esa manera. Y bien, si hemos caído en alguna de las excavaciones, como debe haber varias para la nueva estación del subterráneo, alguien vendrá muy pronto a sacarnos, ya verán. Y si estamos muertos, ¿qué? No lo niego, también puede ser. Bueno, hay que recordar que en el mar pasan cosas peores y que un tipo tiene que morir alguna vez. Y no hay nada que temer si un tipo ha llevado una vida decente. Y si me lo preguntan, creo que lo mejor que podemos hacer para pasar el tiempo sería cantar un himno. Y así lo hizo. Empezó de inmediato con un himno de agradecimiento por las cosechas, algo acerca de que los frutos habían sido recogidos y guardados. No era muy apropiado en un lugar donde parecía que nada crecía desde el comienzo de los tiempos, pero era el único que él recordaba bien. Tenía buena voz y los niños se pusieron a cantar con él. Fue algo muy alegre. El tío Andrés y la bruja no se les unieron. Cerca del término del himno, Diggory sintió que alguien lo tiraba del codo y, por un olor mezclado a coñac y cigarros y a ropas de buena calidad, decidió que debía ser el tío Andrés. El tío Andrés lo arrastraba cautelosamente lejos de los demás. Cuando estuvieron a una cierta distancia, el anciano acercó tanto su boca al oído de Diggory que le hizo cosquillas, y susurró: «Ahora, muchacho, colócate tu anillo. Vámonos de aquí». Pero la bruja tenía muy buen oído. «Loco», se la escuchó exclamar, ¿olvidas que puedo escuchar los pensamientos de los hombres? Suelta al niño. Si tratas de traicionarme, me vengaré de ti de manera tal como jamás se ha oído decir en todos los mundos desde el principio. Y agregó Diggory: si piensa que soy tan miserable para irme y abandonar a Polly, y al cochero, y al caballo, en un lugar como este, está sumamente equivocado. Eres un chiquillo muy desobediente e impertinente, dijo el tío Andrés. Silencio, exclamó el cochero. Todos pusieron atención. Por fin, algo estaba sucediendo en las tinieblas. Una voz había comenzado a cantar. Era muy a lo lejos y a Diggory le costaba determinar de qué dirección venía. A veces parecía venir de todas partes a la vez. A veces casi creía que salía de la tierra que pisaban. Sus notas bajas eran lo suficientemente profundas como para ser la voz de la propia tierra. Sin palabras. Era apenas una melodía. Pero era, sin comparación, el sonido más bello que pudiera haber escuchado alguna vez. Era tan bello que apenas lo podía resistir. Al caballo pareció gustarle también. Relinchó de la manera en que un caballo relincharía si, luego de años de ser caballo de tiro, se encontrara de regreso a los antiguos campos donde jugó cuando era un potrillo, y viera a alguien a quien recordaba y amaba que venía por el campo a traerle un terrón de azúcar. «Repámpanos», exclamó el cochero, «¿no es precioso?».
Entonces sucedieron dos prodigios a la vez. Uno fue que se unieron nuevas voces a la primera voz, muchas más voces de las que pudieras contar. Armonizaban con la primera, pero en una escala más alta, voces de plata, frescas, estremecedoras. El segundo prodigio fue que las tinieblas allá adelante, de improviso, resplandecieron llenas de estrellas. No habían salido suavemente una a una, como lo hacen en una tarde de verano. En un momento no había nada más que la negrura, al minuto siguiente miles y miles de puntitos luminosos salieron de un brinco, estrellas solitarias, constelaciones y planetas, más brillantes y más grandes que cualquiera de los de nuestro mundo. No había nubes. Las nuevas estrellas y las nuevas voces habían comenzado al mismo tiempo. Si hubieras podido ver y oír esto, como lo hizo Diggory, habrías jurado que eran las mismas estrellas las que cantaban, y que había sido la primera voz, la profunda, la que las había hecho aparecer y les hacía cantar. «Gloria», gritó el cochero. «Habría sido un gallo mucho más bueno toda mi vida si hubiera sabido que había cosas como esta». La voz en la tierra era ahora más sonora y más triunfante, pero las voces en el cielo, después de cantar estrepitosamente con ella por unos momentos, comenzaban a debilitarse. Y ahora estaba ocurriendo otra cosa. A lo lejos, y muy cerca del horizonte, el cielo empezó a ponerse gris. Un ligero viento, muy fresco, principió a agitarse. El cielo, en aquel preciso lugar, se volvió lenta y paulatinamente más pálido. Podías divisar siluetas de cerros destacándose muy oscuros contra él. Y todo el tiempo la voz continuaba cantando. Pronto hubo suficiente luz para verse las caras. El cochero y los dos niños tenían la boca abierta y los ojos brillantes, estaban embebidos en la música, y parecía como si ésta les recordara algo. La boca del tío Andrés también estaba abierta, pero no de alegría. Parecía más bien como si su barbilla simplemente se hubiera desprendido del resto de su cara. Tenía los hombros encorvados y sus rodillas temblaban. A él no le gustaba la voz. Si hubiera podido escapar de ella arrastrándose dentro de la cueva de un ratón, lo habría hecho. Pero la bruja parecía, de algún modo, entender esa música más que cualquiera de ellos. Tenía la boca cerrada, sus labios muy apretados y las manos empuñadas. Desde que comenzó la canción, sintió que todo este mundo se llenaba enteramente con una imagen muy diferente a la suya y más poderosa. La odiaba. Habría destruido todo ese mundo, o todos los mundos, hasta hacerlos pedazos, si así lograba detener aquel canto. El caballo estaba de pie con sus orejas echadas muy hacia adelante y las movía nerviosamente. De vez en cuando resoplaba y pateaba el suelo. Ya no parecía el viejo y cansado caballo de coche. Ahora sí que podrías creer que su padre había participado en batallas. El cielo de oriente cambiaba de blanco a rosado y de rosado a dorado. El volumen de la voz crecía y crecía, hasta que todo el aire se estremeció. Y justo cuando aumentaba hasta alcanzar el más potente y glorioso de los sonidos que hubiera emitido hasta ahora, apareció el sol. Diggory no había visto jamás un sol como aquel. El sol que alumbraba las ruinas de Charm parecía ser más viejo que el nuestro, parecía más joven. Te imaginabas que se reía de dicha a medida que salía. Y cuando sus rayos cayeron sobre la tierra, los viajeros pudieron ver por vez primera en qué clase de lugar se encontraban. Era un valle, atravesado por un ancho y rápido río que serpenteaba fluyendo hacia el este, en dirección al sol. Hacia el sur había montañas, al norte colinas más bajas. Pero era un valle de pura tierra, rocas y agua. No había un árbol, ni un arbusto, ni se divisaba una brizna de hierba. La tierra tenía muchos coloridos, colores frescos, cálidos y vívidos. Te hacían sentir emocionado, hasta que veías al cantor y entonces te olvidabas de todo lo demás. Era un león. Inmenso, peludo y brillante, se mantenía de pie frente al sol naciente. Cantaba con toda su boca abierta y se hallaba cerca de 300 metros de distancia. «Este es un mundo terrible», dijo la bruja. «Tenemos que huir enseguida. Prepara la magia». «Estoy totalmente de acuerdo con usted, señora», dijo el tío Andrés. «Un lugar muy desagradable. Absolutamente incivilizado. Si yo fuera un hombre más joven y tuviera una escopeta, ¿qué le será?», exclamó el cochero. «¿Y ustedes creen que podrían dispararle a él?». «¿Y quién podría?», dijo Polly. «Prepara la magia, viejo estúpido», ordenó Jadis. «Por cierto, señora», respondió el tío Andrés, hipócritamente. «Debo estar en contacto con los dos niños. Ponte tu anillo de regresar a casa, Diggory, de inmediato». Quería irse sin la bruja. «Ja, así que son anillos, ¿ah?», gritó Jadis, dejándose caer del caballo. Habría podido poner sus manos dentro del bolsillo de Diggory antes de decir Jesús,
pero Diggory apretó la mano de Polly y gritó: «Ten cuidado. Si cualquiera de ustedes se acerque unos pocos centímetros más, nosotros dos desapareceremos y los dejaremos aquí para siempre. Sí, yo tengo un anillo en mi bolsillo que nos llevará a Polly y a mí a casa. Y mira, tengo la mano lista. Así que guarden su distancia. Lo siento por usted», dijo mirando al cochero y por el caballo, «pero no puedo hacer nada. En cuanto a ustedes dos», miró al tío Andrés y a la reina, «ambos son magos, de modo que disfrutarán viviendo juntos». «Basta de ruido, todos ustedes», dijo el cochero. «Yo quiero escuchar la música». Sí, pues la canción había cambiado. It's la creación de Narnia. El león se paseaba de acá para allá por aquella tierra vacía, cantando su nueva canción. Era más suave y más armoniosa que aquella con la cual había hecho aparecer las estrellas y el sol, una música dulce, susurrante. Y a medida que caminaba y cantaba, el valle se cubría de verde hierba. Crecía desde los pies del león como de un manantial. Subió corriendo las laderas de las pequeñas colinas, semejante a una ola. En pocos minutos se arrastraba calladamente por los faldeos más bajos de las distantes montañas, haciendo que aquel joven mundo fuera a cada momento más suave. Ahora se podía escuchar al ligero viento agitando la hierba. Pronto hubo otras cosas además de la hierba. Las pendientes más altas se ennegrecieron al llenarse de brezos. Aparecieron en el valle manchones de un pasto más áspero y erizado. Diggory no sabía qué eran hasta que uno comenzó a surgir muy cerca de él. Era una cosa pequeña y puntiaguda de la que crecían docenas de brazos que se fueron recubriendo de verdor y que aumentaba de tamaño a razón de cerca de 1 centímetro por segundo. Había docenas de cosas como esa rodeándolo ahora. Cuando ya estaban casi tan altas como él, se dio cuenta de lo que eran. «Árboles», exclamó. La lata era, como dijo Polly más tarde, que no te dejaban en paz para mirar todo aquello. Justo cuando Diggory decía árboles, tuvo que dar un salto, pues otra vez el tío Andrés se le había acercado sigilosamente y trataba de robarle lo que tenía en el bolsillo. Tampoco le habría servido mucho al tío Andrés si le hubiera resultado, pues él tenía como meta el bolsillo de la mano derecha, porque todavía creía que los anillos verdes eran los de vuelta a casa. Pero, claro, Diggory no quería perder ninguno. «¡Alto!», gritó la bruja. «Atrás. No, más atrás. Si alguien se acerca a más de 10 pasos de cualquiera de los niños, le haré volar los sesos». Blandía en su mano la barra de fierro que había arrancado del farol, lista para lanzarla. No sé por qué, nadie dudaba de que ella debía ser una excelente lanzadora. «Vaya», dijo. «De modo que planeabas regresar a tu mundo con el niño sin decir nada, dejándome a mí aquí». Por fin el mal genio del tío Andrés se impuso por encima de sus temores. «Sí, señora, yo lo pensaba», dijo. «Sin lugar a dudas. Estaría en todo mi derecho. Se me ha tratado de la manera más vergonzosa y abominable. He hecho todo lo que estaba en mi mano por demostrarle el máximo de cortesía. ¿Y cuál ha sido mi recompensa? Usted le ha robado, debo repetir la palabra, robado a un respetabilísimo joyero. Usted me ha obligado a ofrecerle un almuerzo excesivamente caro, por no decir ostentoso, aunque para pagarlo tuve que empeñar mi reloj con su cadena y, permítame decirle, señora, que en mi familia nadie ha tenido jamás la costumbre de frecuentar las casas de empeño, excepto mi primo Eduardo, agricultor, que pertenecía al cuerpo de caballería. Durante aquella indigesta comida, que me hace sentir más mal a cada instante que pasa, su comportamiento y su conversación atrajeron la atención desfavorable de todos los presentes. Creo que he sido públicamente desacreditado. Jamás podré volver a asomar mi cara por el trocadero. Usted atacó a la policía. Ha robado, ya pues, patrón, está bueno ya, dijo el cochero. Lo que hay que hacerse ahora es mirar y escuchar, no hablar. A decir verdad, había muchísimo que ver y escuchar. El primer árbol que Diggory vio aparecer en allá una crecida haya, cuyas ramas se mecían suavemente por encima de su cabeza. Se encontraban sobre una hierba verde y fresca, sembrada de margaritas y ranúnculos. A poca distancia, a lo largo de la ribera del río, crecían los sauces. Del otro lado, los cercaba una maraña de floridas grosellas, lilas, rosas silvestres y rododendros. El caballo arrancaba deliciosos bocados de pasto nuevo. Y durante todo ese tiempo no cesaba el canto del león, ni su majestuoso rondar de un lado al otro, de allá para acá. Lo que era bastante inquietante, pues en cada vuelta se acercaba un poco más. Polly encontraba el canto cada vez más interesante, porque creía empezaba a advertir la relación entre la música y las cosas que estaban sucediendo. Cuando brotó una hilera de oscuros abetos en una loma a unos 100 metros de distancia,
Le pareció que esto concordaba con una serie de profundas y prolongadas notas que había cantado el león un segundo antes. Y cuando prorrumpió en una rápida serie de notas más ligeras, no se sorprendió de ver aparecer súbitamente una cantidad de prímulas por todos lados. Fue así como, con indecible emoción, tuvo la certeza de que todas las cosas provenían, como ella decía, de la mente del león. Cuando escuchabas su canto podías oír las cosas que iba formando cuando mirabas a tu alrededor, las veías. Era tan apasionante que Polly no tenía tiempo de sentir miedo. Pero Diggory y el cochero no pudieron evitar ponerse un poquito nerviosos a medida que cada paseo del león lo traía más cerca de ellos. En cuanto al tío Andrés, le castañeteaban los dientes y sus rodillas temblaban de tal manera que no podía escapar. De repente la bruja, audazmente, se dirigió con gran rapidez hacia el león que venía, siempre cantando, a paso lento, pesado. Estaba a solo 20 metros. Ella levantó el brazo y le arrojó el fierro directo a la cabeza. Nadie, y mucho menos Jadis, habría podido errar a esa distancia. La barra golpeó al león justo entre medio de los ojos. El fierro rebotó y cayó al pasto con un ruido sordo. El león seguía acercándose. Su caminar no era ni más lento ni más rápido que antes. No podías asegurar si siquiera se había dado cuenta de que lo habían golpeado. Aunque sus suaves patas no hacían ruido, podía sentir como la tierra se estremecía bajo su peso. La bruja dio un chillido y se echó a correr. En pocos segundos se perdía de vista en medio de los árboles. El tío Andrés se volvió para hacer lo mismo, tropezó contra una raíz, y cayó de boca en un arroyuelo que corría bajando a juntarse con el río. Los niños no pudieron moverse. Tampoco tenían muy claro si querían moverse. El león no les prestó atención. Su inmensa y roja boca estaba enteramente abierta, pero abierta en un canto, no en un gruñido. Pasó tan cerca de ellos, que hubiesen podido tocar su melena. Estaban aterrados de que pudiera darse vuelta y mirarlos, a pesar de que, por extraño que parezca, a la vez lo deseaban. Pero por el poco caso que hizo de ellos, bien hubieran podido ser invisibles inodoros. Después que pasó y que había caminado unos pocos pasos más allá, se volvió, pasó por delante de ellos nuevamente, y continuó su marcha hacia el este. El tío Andrés se levantó, tosiendo y farfullando. Y bien, Diggory dijo, nos hemos deshecho de aquella mujer, y esa fiera de león se ha ido. Dame la mano y ponte de inmediato tu anillo. No se me acerque, dijo Diggory, retrocediendo. Apártate de él, Polly. Ven al lado mío. Y ahora, le advierto tío Andrés, no se acerque ni un solo paso más, o simplemente nosotros desapareceremos. Haz al instante lo que te estoy diciendo, señor, exclamó el tío Andrés. Eres un chiquillo extremadamente desobediente y mal educado. No pienso, repuso Diggory. Queremos quedarnos a ver qué pasa. Creía que usted quería conocer otros mundos. ¿No le gusta, ahora que está aquí? Gustarme, exclamó el tío Andrés. Mira en el estado en que estoy. Y, encima de todo, era mi mejor abrigo y mi mejor chaleco. En realidad, era un desastre verlo ahora porque, por supuesto, mientras mejor vestido estuvieras al comienzo, peor te verías después de haber salido gateando de un coche hecho trizas y de caer dentro de un arroyo fangoso. No digo, agregó, que no sea este un lugar bastante interesante. Si yo fuera más joven, bueno, tal vez podría conseguir que algún animoso jovencito viniera acá primero. Uno de esos cazadores de caza mayor. Algo se podría hacer de este país. El clima es delicioso. Nunca respiré un aire como este. Creo que me habría hecho bien si las circunstancias hubiesen sido más favorables. Si solamente hubiera tenido una escopeta. Al cuerno las escopetas, dijo el cochero. Creo que iré a ver si puedo escobillar a Fresón. Ese caballo tiene más sensatez que algunos humanos que conozco. Fue hasta donde estaba Fresón y lo llamó con los silbidos característicos de los palafrereros. ¿Todavía piensa que puede matar a ese león con una escopeta?, preguntó Diggory. No le hizo gran media la barra de fierro. Con todos sus defectos, dijo el tío Andrés, ella es una niña valerosa, hijo mío. Fue un acto de gran coraje. Se sobaba las manos y hacía crujir sus nudillos, como si nuevamente hubiera olvidado el terror que le infundía la bruja cada vez que estaba presente. Fue algo muy atroz, opinó Polly. ¿Qué mal le había hecho él? Qué raro. ¿Qué será eso?, dijo Diggory. Se había precipitado hacia adelante para examinar algo que se encontraba a pocos metros de distancia. Ven, Polly la llamó. Ven a ver. El tío Andrés fue con ella también, no porque quisiera ver, sino porque quería permanecer cerca de los niños, por si había una oportunidad de robarle sus anillos. Pero cuando vio lo que Diggory estaba mirando,
Hasta él comenzó a interesarse. Era un perfecto farol miniatura, de cerca de 1 metro de alto, que se alargaba y engrosaba en proporción a medida que lo miraban. En realidad, estaba creciendo tal como lo habían hecho los árboles. También está vivo, quiero decir, está encendido, dijo Diggory. Y así era, a pesar de que, por supuesto, la luminosidad del sol hacía difícil ver la llamita del farol a menos que tu propia sombra diera sobre él. Notable, sumamente notable, musitó el tío Andrés. Yo no había soñado jamás una magia como esta. Estamos en un mundo donde todo, hasta un farol, toma vida y crece. Quisiera saber de qué semilla brota un farol. ¿No se da cuenta?, preguntó Diggory. Aquí fue donde cayó la barra de fierro, la barra que ella arrancó del farol allá en Londres. Se hundió en el suelo y ahora vuelve a salir como un farol chico. Pero ya no tan chico, estaba del alto de Diggory, mientras él decía esto. Eso es estupendo, estupendo, exclamó el tío Andrés, sobándose las manos con más fuerza que nunca. Para que vean, para que vean. Se reían de mi magia. Esa tonta de mi hermana cree que soy un lunático. ¿Qué van a decir ahora? He descubierto un mundo donde todo es una explosión de vida y crecimiento. Colón, ya ves, hablan de Colón. Pero, ¿qué es América comparada a esto? Las posibilidades económicas de este país son ilimitadas. Trae unos cuantos pedacitos de hierro viejo, entiérralos, y saldrán convertidos en flamantes locomotoras, acorazados, todo lo que tú quieras. No costarán nada, y los podré vender a los mejores precios de Inglaterra. Voy a ser millonario. Y el clima, además. Ya me siento 20 años más joven. Puedo instalar un centro de salud. Un buen sanatorio aquí me podría dar 20.000 anuales. Claro que tendré que compartir el secreto con algunas pocas personas. Lo primero que hay que hacer es matar a ese animal. Usted es igual a la bruja, dijo Polly. Piensa nada más que en matar. Y luego, en cuanto a mí mismo, continuó el tío Andrés, cada vez más ilusionado, no se sabe cuánto podré vivir si me establezco aquí. Y es algo que hay que tener muy en cuenta cuando un tipo va pasando los 60. No me sorprendería si no envejezco un día más en este país. Estupendo. La tierra de la juventud. Ah, gritó Diggory, la tierra de la juventud. ¿Cree que de verdad sea esta? Pues sin duda recordaba lo que la tía Letty había dicho a la señora que trajo las uvas, y volvió a alentar una dulce esperanza. Tío Andrés dijo, ¿cree que haya algo aquí que pudiera sanar a mi madre? ¿De qué estás hablando?, replicó el tío Andrés. Esto no es una farmacia. Pero, como decía, a usted no le importa un comino lo que le pase a ella, dijo Diggory, indignado. Pensé que le importaba, después de todo, es mi madre, pero también es su hermana. Bueno, no importa. Igual le voy a preguntar al propio león si él puede ayudarme. Se dio media vuelta y se alejó, muy resuelto. Polly dejó pasar unos segundos y luego corrió detrás de él. Oye. Detente. Vuelve. El muchacho se volvió loco, dijo el tío Andrés. Siguió a los niños a prudente distancia, pues no quería alejarse mucho de los anillos verdes ni acercarse demasiado al león. A los pocos minutos, Diggory llegó a la entrada del bosque y ahí se detuvo. El león todavía cantaba. Pero, otra vez, la canción había cambiado. Se parecía más bien a lo que llamamos una melodía, pero era muchísimo más salvaje. Te hacía querer correr y saltar y trepar. Te hacía querer gritar. Te hacía querer correr hacia los demás y abrazarlos o pelear con ellos. Hizo que a Diggory se le pusiera la cara roja de calor. Tenía efecto incluso en el tío Andrés, ya que Diggory lo escuchaba decir: una niña valerosa, señor. Una lástima su mal genio, pero una mujer divina igualmente, una mujer divina. Pero el defecto de la canción en los dos humanos no era nada comparado con el que tenía en la tierra misma. ¿Puedes imaginarte un trecho de terreno pastoso burbujeando como el agua dentro de una olla? Porque esa es la mejor descripción de lo que estaba ocurriendo. Se hinchaba formando jorobas por todos lados. Eran de tamaños muy distintos, algunas no más grandes que el montón de tierra que levanta un topo, otras grandes como una carretilla, dos del porte de una cabaña. Y las jorobas se movían y se inflaban hasta que reventaron, vaciaron hacia afuera la tierra desmigajada, y de cada joroba salió un animal. Los topos salieron tal como podrías ver salir un topo en Inglaterra. Salieron los perros, ladrando en cuanto asomaron la cabeza, y forcejeando como seguramente los has visto siempre hacerlo cuando tratan de pasar a través del estrecho agujero de un seto de arbustos. Lo más raro de ver eran los venados, ya que, claro, la cornamenta emergió largo rato antes que el resto del cuerpo, de modo que al principio Diggory pensó que eran árboles. Las ranas,
que salieron todas en las cercanías del río, se fueron derecho al agua croando en medio de ruidosos plop plop. Las panteras, leopardos y cosas por el estilo, se sentaron de inmediato a limpiarse de la tierra suelta de sus cuartos traseros y después se pararon contra los árboles para afilar sus garras delanteras. Lluvias de pájaros salían de los árboles. Aleteaban las mariposas. Las abejas se pusieron a trabajar en las flores como si no pudieran perder ni un segundo. Pero el momento más imponente de todos fue cuando se rompió la joroba grande, con una especie de ligero terremoto, y de ahí salieron el lomo inclinado, la enorme y sabia cabeza y las 4 patas semejantes a pantalones de pierna ancha de un elefante. Casi no se escuchaba el canto del león, tal era el bullicio de graznidos, arrullos, cacareos, rebuznos, relinchos, aullidos, ladridos, mugidos, balidos, y barritos de elefantes. Pero a pesar de que Diggory ya no podía oír al león, podía verlo. Era tan grande y tan brillante que no podía apartar sus ojos de él. Los otros animales no parecían temerle. Y justo en ese mismo momento, Diggory sintió tras de él un ruido de cascos. Un segundo después, el viejo caballo del coche pasaba trotando por su lado y se juntaba con las demás bestias. El aire parecía haberle sentado tan bien como al tío Andrés. Ya no tenía esa apariencia de pobre y viejo esclavo que lucía en Londres. Levantaba sus patas y mantenía la cabeza erguida. De pronto, por primera vez, el león guardó silencio. Se paseaba en medio de los animales. Y de vez en cuando se acercaba a un par de ellos, siempre de a 2 a la vez, y tocaba sus narices con la suya. Tocaba a 2 castores entre todos los castores, 2 leopardos entre todos los leopardos, un venado y un ciervo entre todos los ciervos, y dejaba de lado el resto. Incluso pasó por alto absolutamente algunas clases de animales. Pero las parejas que había tocado dejaron al instante a los de su especie y lo siguieron. Finalmente, se quedó inmóvil y todas las criaturas a las que había tocado se acercaron, formando un círculo en torno a él. Los otros, a los que no había tocado, comenzaron a alejarse, errantes. Sus sonidos se desvanecían gradualmente a la distancia. Las bestias escogidas estaban ahora en el más completo silencio, todas con sus ojos clavados fijamente en el león. Los felinos sacudían ocasionalmente la cola, pero fuera de eso estaban muy quietos. Por primera vez en aquel día existía un absoluto silencio, aparte del ruido del agua. El corazón de Diggory latía alborotadamente. Sabía que iba a presenciar algo muy solemne. No se olvidaba ni por un instante de su madre, pero sabía muy bien que, hasta por ella, no podía interrumpir una cosa como esta. El león, cuyos ojos nunca pestañeaban, miraba fijamente a los animales, con tanta fuerza como si fuera a quemarlos con su sola mirada. Y poco a poco se operó un cambio en todos ellos. Los más pequeños, conejos, topos y otros parecidos, crecieron una enormidad. Los muy grandes lo podías apreciar mejor en los elefantes. Se achicaron un poco. Muchos animales se pararon en sus patas traseras. La mayoría ladeó la cabeza, como si tratasen con todas sus fuerzas de comprender. El león abrió la boca, pero de ella no salió sonido alguno. Estaba exhalando su aliento, un aliento prolongado, cálido, que parecía mecer a todas las bestias, así como el viento mece una hilera de árboles. Muy, muy arriba, desde más allá del velo del cielo azul que las ocultaba, las estrellas empezaron a cantar nuevamente una música pura, fresca, muy difícil. Entonces hubo un veloz destello, como de fuego, pero no quemó a nadie, que podría haber surgido del cielo o del mismo león, y cada gota de sangre se estremeció dentro del cuerpo de los niños, y la voz más profunda y salvaje que hubiesen escuchado jamás, dijo: Narnia, 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 despierta. Ama. Piensa. Habla. Sed árboles que caminan. Sed bestias que hablan. Sed aguas divinas. X el primer chiste y otros asuntos. Era, claro está, la voz del león. Hacía tiempo que los niños estaban seguros de que podía hablar, pero, de todos modos, fue una impresión deliciosa y terrible cuando lo hizo. Saliendo de los árboles, avanzó un grupo de gente estrambótica. Eran dioses y diosas de los bosques, y con ellos venían faunos y sátiros y enanos. Del río emergió el dios de los ríos con sus hijas, las náyades. Y todos ellos y todas las bestias y las aves, con sus diferentes voces, bajas o altas, veladas o claras, respondieron: Salve, Aslan. Escuchamos y obedecemos. Estamos despiertos. Amamos. Pensamos. Hablamos. Sabemos. Pero, por favor, todavía no sabemos demasiado, dijo entre resoplidos una voz cargada de curiosidad. Y eso sí que hizo a los niños dar un respingo, pues era el caballo del coche quien había hablado.
el querido Fresón, dijo Polly. Me alegro tanto de que haya sido de los escogidos para ser bestias que hablan. Y el cochero, que se encontraba ahora de pie al lado de los niños, dijo. Que me zurzan. Siempre dije que ese caballo tenía montón de juicio, claro que sí. Criaturas, les doy su propio ser, dijo la voz fuerte y alegre de Aslan. Les doy para siempre esta tierra de Narnia. Les doy los bosques, las frutas, los ríos. Les doy las estrellas y les doy a mí mismo. También las bestias mudas, a quienes no he escogido, son de ustedes. Trátenlas con ternura y quiéranlas, pero no vuelvan a adoptar sus hábitos o en castigo dejarán de ser bestias que hablan. Pues de ellas provienen ustedes y a ellas pueden retornar. No lo hagan. No, Aslan, no lo haremos, dijeron todos. Mas una vivaz corneja agregó en voz alta. Ni tontos. Y como todos habían terminado su frase justo antes de que ella lo dijera, sus palabras se escucharon con suma claridad en medio del silencio sepulcral. Y tal vez tú ya has experimentado lo atroz que puede ser algo así, si te ha pasado, por ejemplo, en una fiesta. La corneja se sintió muy confundida y escondió la cabeza bajo sus alas como si fuera a ponerse a dormir. Y todos los demás animales comenzaron a hacer diversos ruidos muy curiosos, que son su manera de reír y que, por supuesto, nadie ha escuchado jamás en nuestro mundo. Al principio trataron de reprimirse, pero Aslan dijo. Rían sin temor, criaturas. Ahora que ya no son más mudas ni necias, no necesitan estar serias todo el tiempo. Pues los chistes, así como la justicia, aparecen con el lenguaje. Entonces todos se sintieron en confianza. Y fueron tales las risas que la corneja se armó otra vez de valor y, encaramada encima de la cabeza del caballo del coche, en medio de sus orejas, batió sus alas y dijo. Aslan, Aslan. ¿He sido yo quien ha hecho el primer chiste? ¿Le contarán siempre a todo el mundo que yo hice el primer chiste? No, amiguita, repuso el león. Tú no has hecho el primer chiste, tú solo has sido el primer chiste. Entonces todos se pusieron a reír a carcajadas, pero a la corneja no le molestó y rió tan fuerte como a ellos hasta que el caballo sacudió la cabeza y la corneja perdió el equilibrio y cayó, pero alcanzó a acordarse de sus alas que todavía no había estrenado antes de llegar al suelo. Y ahora, dijo Aslan, Narnia ha sido fundada. De ahora en adelante debemos preocuparnos de protegerla. Llamaré a algunos de ustedes a formar parte de mi consejo. Acérquense a mí, tú el jefe de los enanos, y tú el dios del río, y ustedes el roble y el búho, y los dos cuervos y el elefante macho. Debemos conversar. Porque aunque el mundo no tiene ni 5 horas de edad, ya el mal ha entrado en él. Las criaturas que había nombrado se adelantaron y él se volvió y se dirigió hacia el este con ellos. Todos los demás comenzaron a hablar, diciendo cosas como, ¿qué dijo él que había entrado en el mundo? ¿Un el mal? ¿Qué es un el mal? No, él no dijo un el mal, dijo un ya el mal. Bueno, ¿y qué es eso? Mira, Polly, le dijo Diggory, tengo que ir donde está él, Aslan, quiero decir, el león. Debo hablar con él. ¿Crees que podemos? Preguntó Polly. Yo no me atrevería. Yo tengo que hacerlo, replicó Diggory. Es por mi madre. Si hay alguien que pudiera darme algo que le haga bien a ella, sería él. Yo iré contigo, dijo el cochero. Él me cae muy requete bien. Y no creo que a estas otras bestias les gustemos mucho. Y quiero decirle una palabrita al viejo fresón. Y entonces los tres se encaminaron rápidamente y con audacia, o por lo menos con toda la audacia de que fueron de capaces, hacia la asamblea de animales. Las criaturas estaban tan ocupadas hablando una con otra y trabando amistad que ni se fijaron en los tres humanos hasta que estos estuvieron muy cerca, ni tampoco oyeron al tío Andrés, que se quedó parado a buena distancia, temblando en sus botas bien abrochadas, y que gritaba pero de ninguna manera al máximo de su voz. Diggory. Regresa. Regresa de inmediato cuando se te dice. Te prohíbo ir un paso más lejos. Cuando por fin estuvieron en medio de los animales cesaron sus conversaciones y les clavaron la vista. ¿Y qué es esto? Dijo el castor, finalmente. En nombre de Aslan, ¿quiénes son estos? Por favor, empezó a decir Diggory, casi sin aliento, cuando un conejo dijo. Son una especie de inmensas lechugas, pienso yo. No, no lo somos, palabra que no, replicó Polly, apresuradamente. No somos nada exquisito para comer. Vaya, exclamó el topo. Pueden hablar. ¿Quién oyó decir alguna vez que una lechuga hablara? Quizás en el segundo chiste, sugirió la corneja. Una pantera, que había estado lavándose la cara, se detuvo un momento y para decir. Bueno, si lo son, no es tan bueno como fue el primero. Por lo menos,
Yo no veo nada divertido en ellos, bostezó y continuó con su lavado. Oh, por favor, rogó Diggory. Estoy muy apurado. Quiero ver al león. Durante todo ese rato el cochero había estado tratando de que Fresón lo viera. Ahora lo logró. Bien, Fresón, viejo querido, dijo. Tú sabes quién soy. No te vas a quedar parado ahí y decir que no me conoces. ¿De qué habla la cosa, caballo? Preguntaron varias voces. Bueno, respondió Fresón muy lentamente, no lo sé con exactitud. Creo que ninguno de nosotros sabe mucho acerca de cualquier cosa, todavía. Pero tengo una vaga idea de haber visto una cosa parecida a esta antes. Tengo la sensación de haber vivido en algún otro lugar, o alguna otra cosa, antes de que Aslan nos despertara hace unos pocos minutos. Está todo muy confuso. Como un sueño. Pero había cosas como estas tres en el sueño. ¿Qué? Exclamó el cochero, ¿no me reconoces? Yo que siempre te traía una mazamorra caliente en las tardes cuando no te sentías bien. Yo que te cepillaba lo mejor posible. Yo que nunca olvidé ponerte la capa cuando estabas al frío. No lo hubiera creído de ti, Fresón. Algo vuelve, dijo el caballo, pensativamente. Sí. Déjame pensar. Sí. Tú acostumbrabas a amarrarme una horrible cosa negra por atrás y luego me golpeabas para hacerme correr, y por muy lejos que corriera esa cosa negra siempre seguía tracata detrás de mí. Teníamos que ganarnos la vida, ¿entiendes? Repuso el cochero. La tuya igual que la mía. Y si no hubiera trabajo ni látigo no habría tampoco establo, ni heno, ni mazamorra, ni avena. Porque te quedaron gustando las avenas cuando pude pagártelas, nadie lo puede negar. ¿Avena? Dijo el caballo, levantando las orejas. Sí, algo recuerdo de eso. Sí. Estoy recordando más y más. Tú siempre ibas sentado un poco más atrás, y yo siempre iba corriendo adelante, tirándote a ti y a la cosa negra. Yo sé que yo hacía todo el trabajo. En verano, te lo acepto, dijo el cochero. Trabajo al calor para ti y un asiento fresco para mí. Pero, ¿qué me dices del invierno, mi viejo? Cuando tú estabas calentito y yo sentado allá arriba con los pies como hielo y el viento que me arrancaba la nariz, y las manos entumecidas que apenas podían afirmar las riendas. Era un país duro, cruel, comentó Fresón. No había pasto. Solo piedras duras. Cierto, compañero, muy cierto. Asintió el cochero. Era un mundo harto duro. Siempre dije que esas piedras de pavimento no eran buenas ni para un caballo. Así era Londres, así no más. A mí me gustaba tan poco como a ti. Tú eras un caballo de campo y yo era un hombre de campo. Yo cantaba en el coro, palabra, allá en mi pueblo, pero allá no había en qué ganarse la vida. Oh, por favor, insistió Diggory, ¿no podríamos avanzar? El león se está alejando cada vez más. Y yo necesito con una tremenda urgencia hablar con él. Mira, Fresón, dijo el cochero. A este joven caballero se le ha puesto que tiene que hablar con el león, ese que ustedes le dicen Aslan. ¿Qué te parece si lo dejas montarte, que lo va a hacer con mucho cuidado, y te vas trotando a donde está el león? Y yo y la niñita los vamos a ir siguiendo. ¿Montar? Preguntó Fresón. Ja, ya me acuerdo. Quiere decir sentarse en mi lomo. Me acuerdo que había uno de los de 2 patas como tú, pero más chico, que solía hacer eso largo tiempo atrás. Siempre andaba con unos terroncitos, duros y cuadrados, de una cosa blanca, y me los daba. Tenían gusto a algo maravilloso, más dulce que el pasto. Ja, debe haber sido azúcar, dijo el cochero. Por favor, Fresón, imploró Diggory, déjame subirme y llévame donde Aslan. Bueno, no me importa, dijo el caballo. No por una vez, como sea. Súbete. Mi buen Fresón, dijo el cochero. Anda, jovencito, te voy a echar una mano. Diggory se encontró pronto sobre el lomo de Fresón, y muy cómodo, ya que había montado antes en pelo en su propio mampato. Y ahora, arre, Fresón dijo. ¿No tendrás por acaso un poquito de esa cosa blanca? ¿Un poquito que sea? Preguntó el caballo. No, me temo que no, repuso Diggory. Bueno, ¿qué le vamos a hacer?, suspiró Fresón, y partieron. En ese momento un inmenso perro dogo, que había estado olfateando y mirando con mucha atención, dijo. Miren. ¿No hay ahí otra de estas criaturas raras, allá, al lado del río, debajo de los árboles? Entonces todos los animales miraron y vieron al tío Andrés, parado muy quieto entre los rododendros, con la esperanza de que no repararan en él. Vamos, dijeron numerosas voces. Vamos y lo averiguaremos. De modo que,
mientras Freson trotaba con gran agilidad llevando a Diggory hacia una dirección y Polly y el cochero los seguían a pie. La mayor parte de las criaturas corrían hacia el tío Andrés con rugidos, ladridos, gruñidos y varios ruidos que denotaban un vivo interés. Ahora debemos volver atrás un poco y explicar lo que había sido la escena mirada desde el punto de vista del tío Andrés. No hizo en absoluto la misma impresión en él que en el cochero y los niños. Porque lo que tú ves y oyes depende en buena medida de tu situación, también depende de qué clase de persona eres. Desde que los animales comenzaron a aparecer, el tío Andrés había ido retrocediendo cada vez más, adentrándose en los matorrales. Los vigilaba atentamente, claro está, pero no se interesaba mayormente en lo que estaban haciendo, sino en ver si iban a abalanzarse sobre él. Como la bruja, era espantosamente práctico. Simplemente no se dio cuenta de que Aslan estaba escogiendo una pareja de cada especie de animal. Todo lo que vio, o pensó ver, fue una cantidad de peligrosos animales salvajes paseándose distraídamente. Y se asombraba de que los otros animales no huyeran del enorme león. Cuando llegó el gran momento y las bestias hablaron, se perdió lo principal, y por una razón bastante interesante. Cuando, tiempo atrás, el león comenzó a cantar por primera vez, en esa etapa en que todavía todo era oscuridad, se había dado cuenta de que el ruido era una canción. Y le desagradó muchísimo tal canción. Lo hacía pensar y sentir cosas que no quería pensar ni sentir. Luego, cuando salió el sol y vio que el cantante era un león, solo un león, se dijo, hizo el mayor esfuerzo para convencerse de que no existía ninguna canción y que jamás había habido ninguna canción, solo rugidos como hace cualquier león en un zoológico en nuestro mundo. Por supuesto que no puede haber estado realmente cantando, pensó, debo haberlo imaginado. Me he dejado llevar por los nervios. Cuando se dijo que un león cantara. Y mientras más prolongado y hermoso era el canto del león, más esfuerzos hacía el tío Andrés para tratar de convencerse de que no oía nada más que rugidos. Y bien, el problema de tratar de hacerte más estúpido de lo que en verdad eres es que, por lo general, lo logras. El tío Andrés lo logró. Pronto oyó nada más que rugidos en el canto de Aslan. Pronto no habría podido escuchar otra cosa, aunque hubiese querido. Y cuando por fin el león habló y dijo Narnia, despierta, él no escuchó las palabras, solo escuchó un gruñido. Y cuando las bestias hablaron respondiéndole, solo escuchó ladridos, gruñidos, aullidos y berridos. Y cuando rieron, bueno, ya puedes imaginártelo. Eso fue lo peor de todo lo que había sucedido para el tío Andrés. Un estrépito tan horrible y sanguinario de fieras hambrientas y rabiosas como no había oído en toda su vida. Después, para colmo de su ira y horror, vio que los otros 3 humanos salían en ese momento a campo abierto para reunirse con los animales. Los estúpidos, se dijo. Ahora esas fieras se comerán los anillos junto con los niños y yo no podré nunca más volver a casa. ¿Qué chiquillo tan egoísta es ese Diggory? Y los demás son igualmente malos. Si ellos quieren sacrificar inútilmente sus vidas, esa es cosa de ellos. Pero, ¿y yo? Parece que no piensan en eso. Nadie piensa en mí. Finalmente, cuando toda una multitud de animales se le vino encima, se dio media vuelta y corrió hecho un loco. Y entonces se pudo comprobar que el aire de aquel mundo joven estaba haciéndole mucho bien al anciano caballero. En Londres era excesivamente viejo como para correr aquí. Corría con una celeridad que seguramente le habría hecho ganar la carrera de los 100 metros en cualquier colegio de educación básica en Inglaterra. Los faldones de su levita ondeando detrás de él era algo digno de verse. Pero claro que no le sirvió de nada. Muchos de los animales que lo perseguían eran muy veloces. Era la primera carrera que corrían en sus vidas y todos estaban ansiosos por usar sus nuevos músculos. Síganlo. Síganlo. Gritaban. A lo mejor ese es el mal. ¡Hala! A toda velocidad. Rodéenlo. Acorrálenlo. Ánimo. ¡Viva! En escasos minutos varios de ellos le tomaron la delantera. Se alinearon en una fila y le cortaron el paso. Otros lo cercaban por atrás. Donde quiera que mirara había espantos. Cornamentas de enormes alces y la inmensa cara de un elefante se elevaban ante él. Pesados osos y berracos, muy formales, gruñían detrás. Leopardos y panteras de aspecto frío y caras sarcásticas le pareció lo miraban fijo y agitaban sus colas. Lo que le impactó más que todo fue la cantidad de fauces abiertas. Los animales, en realidad, abrieron sus bocas al resollar. Él pensó que las habían abierto para devorarlo a él. El tío Andrés estaba temblando y tambaleándose para todos lados. Ni en sus buenos tiempos le habían gustado los animales, y más bien siempre les había temido, y, por supuesto, años haciendo crueles experimentos con animales lo habían hecho odiarlos y temerles muchísimo más. Y bien,
Señor, dijo el perro Dogo, en su estilo tan metódico, ¿es usted animal, vegetal o mineral? Eso fue lo que dijo en realidad, pero todo lo que el tío Andrés oyó fue rau.